Bien, mis queridos, damos gracias al Señor por su amor, también por su cuidado. Y recuerda que después del estudio de la palabra, queremos ahí compartir de la palabra del Señor. Agradecemos a los hermanos y hermanas que ya están junto a nosotros. Comparten el enlace y de esta forma juntos podemos compartir de la palabra. Y también siempre es grato poder oír de ustedes, así que puedes compartir ahí en el chat, puedes compartir tus saludos, tu pedido de oración, saludar a los hermanos. Siempre es grato y es un lindo tiempo de tener esta comunión en el Señor y acercarnos. A pesar de que no estamos cara a cara, podemos estar juntos a través de este formato y tener este tiempo especial de comunión. Bien, mis queridos, sin más que decir, y ahí comienzo a ver algunos saluditos que comienzan a aparecer. Sin más que decir, mis queridos, quiero que sigamos estudiando juntos la palabra del Señor y nuevamente vamos a considerar ahí en la carta de Juan, en la segunda carta, la segunda epístola de Juan. Así que por favor, te animo a que nos acompañes con Biblia abierta a la segunda carta de Juan. Recuerda que esta carta Juan le escribe para exhortar acerca de la verdad, acerca del amor, pero especialmente para confrontar lo que en aquel tiempo eran problemas doctrinales y cómo la iglesia debe enfrentarlos. Y de hecho, el tema que hoy vamos a considerar tiene que ver con advertencias frente a la falsa enseñanza. ¿Qué advertencias encontramos en la palabra de Dios frente a la falsa enseñanza? Si estás ahí con Biblia abierta en segunda de Juan, vamos a mirar del verso 7 al verso 11. Segunda de Juan, bueno, no tiene capítulos, sino que sería verso 7 al 8. Dice segunda de Juan, verso 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo, no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, quien esto hace es el engañador y el y anticristo. Mirad por vosotros, dice el verso 8, y vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevere en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis, bienvenido. Verso 11, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Qué interesante porción. Y el tema que hoy vamos a tratar tiene que ver con advertencia frente a la falsa enseñanza. Mucha gente habla de la sana doctrina. De hecho, creo que toda religión, toda iglesia afirma estar en la sana doctrina. Pero, ¿qué es la sana doctrina? ¿Cómo discernir qué es realmente la sana doctrina? ¿Quién o quiénes son los responsables de proteger la sana doctrina? ¿Por qué puedo discernir? ¿Cómo, mejor dicho, cómo puedo discernir la falsedad de la sana doctrina? Al mirar estos versículos, en especial la epístola de Juan, sus tres cartas, pero específicamente estos versículos, Juan en estos versos exhorta a saber discernir la falsa enseñanza, calificando directamente a los falsos enseñadores, señalándolos y a la vez advirtiendo a los creyentes qué es lo que deben hacer frente al error doctrinal, porque el no ser activos en esta área traerá consecuencias. En nuestras palabras, nuevamente, Juan en estos versos exhorta a saber discernir la falsa enseñanza, calificando directamente a los falsos, señalándolos a los creyentes qué es lo que ellos deben hacer frente al error doctrinal, porque no ser activos en esto trae, obviamente, consecuencias. En estos versículos, versos 7 al 11, vemos esta gran verdad y quiero que veamos juntos la forma práctica de enfrentar la falsa enseñanza. ¿Qué es lo que debemos hacer? A la luz de estos versículos, a la luz de la enseñanza de Juan, ¿qué es lo que debemos hacer de forma práctica frente a la falsa enseñanza? De hecho, recuerda que muchos van diciendo, toda iglesia dice, nosotros estamos en la sana doctrina, nosotros somos de línea fundamental o nosotros somos una iglesia de verdades doctrinales, bíblicas, pero realmente, ¿qué es la sana doctrina? ¿Qué debemos hacer de forma práctica frente a la falsa enseñanza? En primer lugar, al observar el verso 7, es percibir la falsa doctrina. En segundo lugar, veremos cómo proteger el fruto de nuestro trabajo. Luego Juan nos va a enseñar cómo debemos perseverar con fidelidad para finalmente aconsejarnos cómo proceder
con firmeza frente al error. ¿Qué debemos hacer de forma práctica frente a la falsa enseñanza? En primer lugar, debemos percibir la falsa doctrina. Observa conmigo el verso 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Lo primero que Juan va a señalar acá es afirmar que muchos engañadores salieron. Y aquí vemos percibir la falsa doctrina. Usted y yo tenemos el deber, a la luz de las Escrituras, saber discernir el error. Juan dice, porque muchos engañadores, el texto dice, han salido por el mundo. Porque mucho, Juan viene hablando acerca de la verdad y acerca del amor y comienza con un nexo interesante, comienza con un porqué dando la razón. De hecho, él nos va a decir que la razón, debemos perseverar en la verdad y debemos perseverar en amor. Y ahora nos dice por qué debemos hacerlo, porque hay muchos. Y es interesante que muchos engañadores, no solo uno, no solo son dos. Es interesante que esta palabrita, engañadores, describe a aquel individuo que se va desviando de la verdad bíblica y que corrompe a la gente, llevándoles a otras enseñanzas. Y Juan nos dice acá, nos da la razón, el por qué muchos engañadores van, donde se deriva, esta palabra engañadores se deriva la palabra planeta o vagabundos. Hay muchos individuos que se desvían de la verdad de la Biblia, con la, y además que la corrompen, que alejan a otros de ella, que son impostores, sería la idea. Personas que llevan a otros a creer cosas que no son ciertas. Muchos engañadores. El término engañador significa aquel que no simplemente está engañado, sino que activamente lleva a otras personas hacia el error. Personas que llevan a otros a creer cosas que no son ciertas. Pablo llama a este tipo de personas en 2 Corintios 11, 26, falsos hermanos, al igual que en Gálatas capítulo 2, verso 4. Judas, si tú avanzas en tu Biblia y ves el verso 4 de Judas, Judas habló de ellos diciendo lo siguiente, porque algunos, dice el verso 4, porque algunos son fieras, son fieras, dice el verso 13, mira cómo lo llama, fieras, ondas del mar, que espuman en su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad y las tinieblas, fieras de ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, por las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Esa es la forma en que tanto Pablo como Judas califica a estos falsos maestros, falsos engañadores. Y Juan que nos dice, porque muchos, no son pocos, muchos engañadores, y el texto dice, han salido por el mundo. Es decir, que el engaño y los engañadores proliferan, como lo ilustró nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 13, verso 25. Jesús habló que mientras dormía, el hombre que sembró la buena semilla, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Así como el buen sembrador sembró una buena semilla, luego vino su enemigo, el maligno, gráficamente Satanás. En el verso 39 de Mateo capítulo 13, Jesús dice, el enemigo que la sembró es el diablo. Donde Dios está obrando, donde se está enseñando la sana doctrina, es evidente que también trabajará Satanás para sembrar confusión, para sembrar engaño, para sembrar falsa enseñanza. Es por eso que el primer principio que vemos acá, lo que nosotros debemos hacer es percibir la falsedad doctrinal. Pablo agregó sobre la falsa enseñanza que son espíritus engañadores y doctrinas de demonios, conectado con el reino de las tinieblas en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Están en este mundo, el cual es el Dios, Satanás es el Dios de este siglo, según a los Corintios 4:4, y el mundo entero está bajo el maligno, es decir, que ellos se mueven. La falsa enseñanza, guiada, inspirada por demonios, por espíritus demoníacos, según a Timoteo 4:1, espíritus de engaño, doctrinas de demonios, se mueven y proliferan en esta tierra. Esta misma frase que vemos acá en verso 7 de segunda de Juan, la encontramos en su primera carta, en primera de Juan, en el capítulo 4, verso 1, casi las mismas palabras. Si tú retrocedes al capítulo 4, al versículo 1 dice Juan lo siguiente, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Donde quiera que se enseña la verdad, se encuentran estos personajes sembrando un falso evangelio, enseñando falsas doctrinas.
Pablo fue muy duro en Gálatas en el capítulo 1 al confrontarlos y decirles que ellos están predicando otro evangelio diferente y ellos son anatemas. Me llama mucho la atención, volviendo a segunda de Juan, el verso 7, porque muchos engañadores han salido. El término salir, esto indica que de algún punto en específico ellos partieron. Estaban en algún lugar. Es muy posible que estaban en la iglesia donde Juan está escribiendo esta carta, su primera carta, o tal vez están influenciando a la señora y a la congregación que ella representa. En primera de Juan, el capítulo 2, verso 19, claramente Juan enseñó lo siguiente: salieron de nosotros, es decir, estaban en la comunidad de la iglesia, salieron de nosotros, pero agrega, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestasen que no todos son de nosotros. ¿Ves claramente? Vemos ahí que en medio de la iglesia, entre la iglesia, estaban en ese tiempo, en el contexto en que fue escrita la carta, desde una iglesia salieron, desde algún lugar, no aceptaron la verdad porque son falsos maestros, son falsas personas, son hijos de Satanás que siembran el engaño. Volviendo a primera de Juan, percibir, y nuestro deber es percibir la falsedad doctrinal. Dice Juan, porque muchos engañadores han salido por el mundo, y mira su enseñanza, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Mira, ellos no proclaman. El término confesar es decir lo mismo, estar de acuerdo. No hay una unidad doctrinal, no hay una confesión bíblica. Y presta atención acá, ¿qué es lo que ellos debían confesar? Dos términos unidos, Jesús y Cristo. Y esto representa Jesús el hombre y Cristo su persona divina. Aquí el problema es que estas personas estaban dudando acerca de la persona de Cristo Jesús. El confesar significa estar de acuerdo, un término usado por Juan 6 veces en su escrito, y significa hacer una profesión, hacer una confesión, hacer una declaración. ¿Qué es lo que se debe confesar clara y abiertamente acerca de Cristo? ¿Qué es lo que nos dice Juan? Que Jesús, hombre, es Cristo, Él es Dios. ¿Y qué dice el texto? Deben confesar que Jesucristo, ¿qué? Ha venido en carne, ha venido. Es interesante que esa palabra venir o ha venido, que viene hablando acerca, esta palabra aparece 641 veces y siempre se refiere a acercarse, venir, llegar. En otras palabras, lo que Juan está diciendo es que todo creyente debe confesar que Jesucristo es Dios y que vino a esta tierra, lo que nosotros le llamamos la encarnación de Cristo, lo que se habla acerca de la persona de Cristo Jesús. Pablo señaló, por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 3, verso 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. En Filipenses, en ese gran reconocimiento de la persona de Cristo Jesús, en el capítulo 2, verso 7, hablando de Jesús, dice que tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Fue el profeta Isaías quien dijo en el capítulo 7, verso 14, que vendría Emanuel. Y en Juan capítulo 1, verso 14, Pablo dice lo siguiente: y aquel verbo que es Dios, que es Jesucristo, que estaba cara con Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Por lo tanto, aquí el error es no tener la perspectiva bíblica acerca de Jesucristo, Jesús hombre, y también Cristo, que Él es Dios. Jesucristo no es Dios y hombre. Jesucristo no es Dios y es un hombre. Jesucristo es Dios, hombre. 100% Dios y 100% hombre. Y por eso que vemos acá percibir la falsedad del engaño. Muchos estaban llevando un falso concepto, un falso cristianismo, negando la persona de Cristo Jesús, negando o su deidad o su humanidad. Juan concluye en el verso 1 y nos dice: mira, debes percibir la falsa doctrina, quien esto enseña, quien esto hace, quien esto proclama, quien cree esta falsedad, quien esto hace, es el engañador y es anticristo. Juan señala aquí dos formas activas de la práctica falsa. Primero, es un engañador. Esa palabra significa un falso impostor, uno que va declarando cosas falsas. Cualquier religión, cualquier grupo religioso, cualquier persona que niegue la deidad de Cristo Jesús no es un creyente. Juan dice: es un engañador, es un impostor y también es un anticristo. En otras palabras, está en oposición a Cristo. Es interesante notar cómo Juan va a llamar
a estos falsos maestros, a estos engañadores. En 1 de Juan capítulo 2, verso 22 le llama mentirosos. En el capítulo 2, verso 26 de la primera carta, le llama engañadores. Le llama falsos profetas en capítulo 4, verso 1. Impostores equivalentes a engañadores. En otras palabras, son anticristo, están en contra de la persona de Cristo Jesús. Y Juan, que nos dice acá en su exhortación, Juan nos dice en su exhortación, la advertencia frente a la falsa enseñanza. ¿Qué debemos hacer? En primer lugar, percibe la falsedad doctrinal. Todo creyente debe estar atento a esta falsedad. ¿Por qué? Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace, dice Juan, es el engañador, son falsos y a la vez son anticristos, están en oposición. Pero no solamente Juan nos dice percibe la falsedad doctrinal, sino que también en verso 8 nos va a decir protege el fruto del trabajo. Y esto es interesante, porque todos nosotros tenemos el deber de discipular, todos nosotros tenemos el deber de enseñar, todos nosotros tenemos el deber de cuidar la obra del Señor. Y mira ahora lo que Juan dice en verso 8, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Mirad por vosotros mismos. El verbo está en presente activo. El creyente debe estar continuamente vigilando, debe estar alerta, ser cauteloso. Todo creyente es responsable de velar por no caer en el engaño. A veces se eclipsan nuestras verdades, a veces nos eclipsamos por cosas, por circunstancias, por puntos, por cosas que son triviales, simples, domésticas diría yo, y nos eclipsamos y luego se empaña la verdad central. Es por eso que Juan dice, mirad por vosotros, cuida tu vida, todo creyente es responsable de velar para no caer en el engaño. Juan escribió lo siguiente en su primera carta, en el capítulo 2, verso 26. Os escribo esto a vosotros sobre los que os engañan. Os escribo esto sobre los que os engañan. Es decir, Juan está diciendo, estén siempre alertas, atentos. Y la única forma de discernir el error es conociendo la verdad. Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 4:16 estas palabras que vienen muy interesantes en esta explicación. 1 Timoteo capítulo 4 verso 16, Pablo escribió a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, cuida tu vida y de la doctrina, y agrega, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No significa que nos salvamos con salvación vida eterna, sino que la enseñanza del apóstol Pablo es que debes cuidarte, debes perseverar en la verdad para que seas protegido del engaño, porque la virtud del engaño es que está muy cerca de la verdad y a veces es difícil saber discernirla. 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y eso significa que si yo aprendo una falsa enseñanza, voy a enseñar a otros esa falsa enseñanza y ellos a los siguientes. La advertencia es a considerar porque la sutileza del engaño es que está muy cerca a la verdad. Cada uno debemos mantenerlos vigilantes para no ser, como dice Pablo en Efesios 5:14, ser llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Son astutos en engañar, son utilizados sutilmente. Artimaña significa un fruto de mente muy calculado, es decir, saben planificar, saben hacerlo. ¿Qué dice Juan? Mirad por vosotros mismos, ¿por qué debemos velar? ¿Por qué debemos cuidarnos? ¿Para qué? Conjunción que hace de propósito, conjunción que nos lleva que el creyente, la razón de estar atentos es que para que los creyentes se protejan, para que como resultado no perdáis el fruto de vuestro trabajo. No está hablando de la salvación y aquí el fruto, el perder, significa que perezca, que al final se pudra, al final no sirva. No está hablando de salvación porque jamás la salvación tiene que ver con lo que nosotros hacemos, sino con la gracia del Señor. Pero sí es una enseñanza importante, sino por la sutileza que así como nosotros sembramos buena enseñanza, Satanás también logra confundir a los discípulos, a los hermanos, a los creyentes,
a no discernir la verdad, a veces a cometer el error de moverse de un lugar a otro sin discernir, sin saber, sin ser capaces de saber cuál es la sana doctrina y comienzan a escuchar otros predicadores en la net, otras enseñanzas, otras iglesias que aunque hablan de la Biblia, eso no significa que están enseñando la verdad. Es por eso que Pablo escribió a los líderes de Éfeso lo siguiente, y leo para ustedes en Hechos capítulo 20, verso 29. Observen lo que Pablo escribió. Hechos 20, versículos 29 y 30. Porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. No van a tener misericordia porque vienen solo para confundir, para enseñar error, para sacar a las ovejas, para hacer producir daño en la enseñanza. Y dice el verso 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hechos capítulo 20, verso 29-30. Claramente Pablo advirtió, él estaba convencido que sabe que está enseñando. Y de hecho, cuando estudiemos ahora el domingo la carta de Pablo a Timoteo, Timoteo tiene el deber de corregir problemas doctrinales en la iglesia de Éfeso. Y antes de eso, Hechos capítulo 20, Pablo está exhortando a los líderes de Éfeso a que tengan cuidado sobre la falsa enseñanza. Versos 29 y 30. Y el versículo 31 le dice, por tanto, velad. Es decir, el verbo acá, por tanto, velar es un presente activo que indica la responsabilidad de todo líder. Los líderes eran responsables de velar y cuidar lo que están enseñando. Y cada creyente, como dice Juan, debe mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Jesús dijo lo siguiente, guardaos en Mateo capítulo 7, verso 15, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, es decir, con vestidos de lana, con lana de oveja, que se entremeten en el rebaño y parecen que son uno más. Pero Juan dijo, estaban, pero no eran. Pablo dice, Jesús dice, perdón, en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero dentro son lobos rapaces. O aún más señaló que en el tiempo futuro, esto es nuestro Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 24, verso 24, será tanto el engaño que Jesús dijo así, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Mira qué palabra más tremenda. Jesús afirma que aún si les fuese permitido, harían confusión, engañarían también a los escogidos, al pueblo de Dios. Es por eso que aquí hay un llamado claro. Por lo tanto, tengamos cuidado de la soberbia, de decir, eso a mí no me va a ocurrir porque yo conozco la verdad. ¿Sabes qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, verso 12? Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Es interesante. No simplemente debemos percibir la falsedad de la doctrina, sino proteger el fruto del trabajo. Pablo está escribiendo estas palabras a la iglesia en Corinto. Quiero que observes en segunda a los Corintios capítulo 11. Quiero mirar desde el versículo 1, segunda a los Corintios. Acompáñame, por favor, segunda a los Corintios. Allá en el capítulo 11, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Dice el verso 11:1. Ojalá me tolerases un poco de locura, sí, toleradme. Dice el verso 2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Lo que él está diciendo, les he llevado el Evangelio, les he hablado de Cristo, les he hablado de la santificación, de crecer en la gracia, de vivir para Dios, de aprender de sus enseñanzas. Los celo, dice, con celo santo, porque ustedes son esposa o virgen para Cristo, una virgen pura. Mira lo que dice ahora el verso 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia, ¿qué hizo? Engañó a Eva. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Así que no podemos confiar en lo que siento, no podemos confiar en nuestros impulsos, debemos confiar en la palabra de Dios y tomar decisiones de acuerdo a la Biblia y sujetarnos a ella, porque Pablo dice, porque temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Observa el verso 4, estoy en 2 Corintios capítulo 11, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Qué le está diciendo Pablo? Les prediqué
los desafié, les enseñé de la vida cristiana y aún así están dándole la bienvenida a falsa enseñanza. Es por eso que debemos percibir la falsedad del error, pero también debemos proteger el fruto de nuestro trabajo, pues puede resultar al final que nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, sea en vano. A través de los años, pastores enseñan a tanta gente, tienen discípulos, enseñan la verdad y lamentablemente a veces por cosas se desvían de la sana enseñanza. En Gálatas capítulo 4, verso 11, Pablo dijo así: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Por qué? Porque después de que él enseñó la verdad, enseñó el evangelio, vinieron los falsos judaizantes y sembraron engaño y confundieron a los creyentes. Leemos en Primera Tesalonicenses capítulo 3, verso 5. He citado Gálatas 4:11 y ahora Primera Tesalonicenses capítulo 3, verso 5. Pablo dice así: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, dice, envié para informarme de vuestra fe. No sé que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pablo tiene que salir de Filipo, quedó tan preocupado que envía a Timoteo para saber cómo está la iglesia, saber cómo está creciendo, y él siente un temor que habiendo enseñado la verdad, habiendo adoctrinado, venga la falsa enseñanza y que finalmente el trabajo resulte en vano. Es por eso que Juan nos dice en su primera carta, en su segunda carta, en el verso 8, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo, que obtengan la recompensa, la ganancia completa y no mermada. Las escrituras son claras en afirmar que los creyentes van a recibir recompensa. De hecho, en Apocalipsis dice, retén tu corona y que ninguno te la arrebate. Creo que a veces podemos perder recompensa. Hay creyentes infieles que perderán también recompensas. Las escrituras son claras en afirmar el hecho de las recompensas de los creyentes, pero también ocurrirá pérdidas por no haber sido creyentes fieles. Y Juan nos dice acá, no simplemente percibe la falsa doctrina, sino protege tu trabajo, protege el fruto del trabajo, lo que has enseñado. Cuídate y no pierdas también en la gloria recompensa. Observa ahora el tercer consejo. Persevera con fidelidad. Observa el verso 9. Persevera con fidelidad. ¿Qué dice? Cualquiera que se extravía, verso 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, mira lo que dice Juan, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. En forma de contraste, Él nos dice, persevera con fidelidad. No simplemente percibe la falsa enseñanza, discierne. No solamente protege el fruto de tu trabajo, sino persevera con fidelidad. Cualquiera que sea. Ese puede ser cualquier persona que no persevera en los dos indicadores de Juan. ¿Cuáles son los dos indicadores? Que se extravía y no persevera en la doctrina. En primer lugar, que se extravía. Ese término significa transgredir, quebrantar. Puede ser alguna cosa o la omisión de la sana enseñanza. En otras palabras, el extraviarse describe a una persona que traspasa los límites de la sana enseñanza doctrinal. A veces ocurre cuando hacemos énfasis donde la Biblia no lo hace, o afirmar cosas que no son ciertas. Extraviarse es salirse de los límites y aún más, en segundo lugar, y no persevera en la doctrina de Cristo. No persevera firme en la doctrina de Cristo, de reconocer, ¿qué cosa? Y fíjate que es interesante que aquí dice, y no persevera en la doctrina de Cristo. La palabra de es un genitivo, pero es interesante que le llama Cristo. Pudo haber dicho de Jesús, de Jesucristo, pero le llama Cristo para indicar que debemos perseverar en nuestra convicción firme de quién es la persona de Cristo Jesús. Él es hombre para morir, pero Él es Dios para que esa muerte tuviese el efecto vicario. En otras palabras, tuviese la efectividad. Y esto tiene que ver que debemos tener una cristología bíblica que apunta a la enseñanza de Cristo, es la idea, y que es lo que Él enseñó, que nos enseña acerca de Cristo y que también nos aprendemos lo que Cristo enseñó. De hecho, Jesús dijo que todo lo que Él enseña no es de Él, sino que lo recibió del Padre. Observa nuevamente el texto. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, observa la consecuencia. No tiene a Dios.
Y para Juan, una persona que no tiene a Dios es un no creyente, es una persona que no es salva. Ahora, luego agrega Juan, el que persevera, de nuevo, la misma palabra, doctrina de Cristo. Nuevamente Juan vuelve a enfatizar la misma verdad, la misma importancia, la perseverancia. Esta palabrita aparece 68 veces y significa estar firme, plantado, permanecer, morar, estar inamovible, continuar, persistir, que de forma figurada significa mantén firme tu convicción doctrinal, tu fe acerca de Cristo Jesús. Ahora, ¿qué está diciendo Juan? El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí, algo indicativo, ese sí tiene, ¿a quién? Tiene al Padre y al Hijo. Nótese que Juan coloca al mismo nivel al Hijo, a Jesucristo, que el Padre. Se está hablando de la divinidad. Juan reconoce la divinidad del Hijo a la altura del Padre. ¿Por qué? Porque Jesucristo también es Dios. Recordemos algo importante, Padre e Hijo. En Juan capítulo 14, verso 6, Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie se puede presentar delante de Dios si no está al lado de Jesús, ya que somos aceptos en Dios por el amado. En Juan capítulo 17, verso 3, Jesús dijo estas palabras, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, ese es el Padre, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Es decir, nadie puede ser salvo si no conoce a Jesús. En Juan capítulo 14, verso 23, la palabra del Señor nos dice lo siguiente, el que me ama, estas fueron palabras de Jesús, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Notas ahí la perseverancia con fidelidad, claridad en la doctrina, creer en Cristo Jesús, creer no solamente en su persona, sino también en sus enseñanzas. ¿Y por qué digo esto, sus enseñanzas? Porque fue Jesús quien nos dijo enseñar en el discipulado, enseñando a otros que guarden todo lo que yo os he enseñado. Advertencia frente a la falsa enseñanza. ¿Qué debemos hacer de forma práctica frente a la falsa enseñanza? En primer lugar, debemos percibir la falsa doctrina. En segundo lugar, proteger el fruto de nuestro trabajo, verso 8. En verso 9, perseverar con fidelidad. Y versículos 10 y 11, proceder con firmeza frente a, o ante el error. Proceder con firmeza ante el error. En primer lugar, vamos a ver una prohibición y luego, ¿por qué la prohibición? Porque nos lleva a una mala participación. Mira la prohibición. Si alguno, no sabemos quién, viene a vosotros, Juan presenta un caso hipotético, pero que es real. Un día van a llegar, un día estarán. Todos nos enfrentamos a esta decisión. A veces es la búsqueda de una iglesia en la que escuchamos a través de la internet o literatura. Siempre nos vamos a enfrentar a una falsa enseñanza y debemos estar preparados doctrinalmente para poder discernir. Si alguno viene a vosotros, y Juan presenta un caso hipotético, viniendo alguien, es un itinerante, va a llegar, va a estar, y no trae esta doctrina. ¿A qué se refiere Juan con esta doctrina? Obviamente se refiere a una cristología bíblica, reconocer que Jesucristo ha venido en carne, que Él es 100% Dios, 100% hombre. ¿Recuerdas que Pablo dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo? Y no trae esta doctrina. Tener un error en este punto es una herejía y afecta el terreno de la salvación. Si no entendemos la persona de Cristo Jesús, si no entendemos nuestra perseverancia en Cristo, afecta el terreno de la salvación. No que la perdemos, sino que posiblemente nunca la hemos tenido. Observemos el mandato bíblico, la prohibición, no la recibáis en casa. No es una prohibición abrir las puertas, porque el Nuevo Testamento enseña claramente a ser hospedadores, pero aquí tiene que ver con tomar la decisión de aceptarlo, sea como un huésped o aceptar su enseñanza. No lo recibáis en casa. Recordemos que parte del deber de los cristianos del primer siglo fue recibir a los predicadores itinerantes. De hecho, el escritor a los Hebreos en el capítulo 13, verso 12 dice, no olvidéis la hospitalidad, porque por ello algunos sin saberlo hospedaron ángeles o mensajeros. No sé si se refiere a ángeles en forma literal, porque la palabra ángelos también puede describir a un hombre que es un mensajero. Y de hecho, Pablo enseña en 1 Timoteo 3:2 que líderes deben ser hospitalarios. Aquí no hay una contradicción, no es una prohibición a no ser hospitalarios, generosos, abrir las puertas de nuestros hogares, sino que tiene que ver con no recibir en casa a aquellos que vienen con la intención de sembrar
falsa enseñanza. ¿Y cuál es la prohibición? Dos, en primer lugar, no lo recibáis en casa. Y en segundo lugar, ni le digáis bienvenido. Este es un término muy emocional que tiene que ver con una sincera relación, tiene que ver con una sincera y emocional bienvenida. De hecho, era el saludo con el cual todos los creyentes se saludaban al reunirse. Tenemos un precioso canto o himno que dice bienvenidos, bienvenidos. De hecho, la idea es saludar con un deseo de felicidad y de salud. De hecho, se dice que este era un saludo cristiano común que transmitía el gozo que los creyentes sentían estar en presencia los unos de los otros. Pero Juan les dice acá dos prohibiciones. En primer lugar, no abran las puertas de su casa, no los reciban, y en segundo lugar, no les digan con emoción bienvenido. ¿Por qué? Y ahí lo dice el verso 11, la participación. Porque el que le dice bienvenido, el que expresa en palabras, está evidenciando su incapacidad de poder discernir en verdad de error. Tiene la incapacidad de darse cuenta de que en el lugar que está o lo que le están enseñando no es sana doctrina. No es sana doctrina. Y este es un gran problema, que a veces creyentes están en un lugar aprendiendo y luego quieren moverse y no son capaces de discernir la sana doctrina. Está cometiendo el error, y a la vez no simplemente está cometiendo un error, porque Juan dice, porque el que le dice bienvenido no solamente es un error, sino que es un pecado, participa en sus malas obras. Y es interesante que el término participar acá es koinonía, tener en comunión, estar unánimes, y lamentablemente está unánime en una mala práctica. Ahí lo tienes usted en el texto, verso 11. De hecho, las escrituras enseñan que no debemos participar de las obras de las tinieblas. Aquí dice tener comunión con sus malas obras. ¿Qué malas obras? Su mala enseñanza. Vamos a ver en Timoteo cuál es la inclinación de los falsos maestros, qué es lo que buscan, qué es lo que desean, pero también qué es lo que logran. La palabra del Señor nos dice claramente en Efesios capítulo 5, verso 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Hay una prohibición de no involucrarnos, no tener comunión, como dice el texto, de obras malas. Aquí el término malas significa algo que es moralmente malo, algo que es equívoco, algo que es contrario a la palabra de Dios. ¿Recuerdas el Salmo capítulo 1? El hombre bienaventurado, el hombre sabio, no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en sillas de escarnecedores. Se ha sentado. Amén. Advertencia frente a la falsa enseñanza. ¿Qué debemos hacer frente hacer de forma práctica frente a la falsa enseñanza? Percibir la falsa enseñanza doctrinal. Proteger el fruto del trabajo. En tercer lugar, perseverar con fidelidad y proceder con firmeza ante el error. La prohibición, no le digas bienvenido. ¿Por qué? Por una mala práctica. Vas a tener comunión, participar de malas obras, de malas acciones, y el creyente es llamado a no ser involucrado con malas prácticas. Conclusión y reflexión. Primero, todo creyente es responsable. Usted y yo somos responsables de discernir la verdad, discernir la sana doctrina. Para eso debe estudiar la palabra de Dios, debe consultar a los siervos del Señor, debe indagar, profundizar, debe ser preguntón. Todo creyente es responsable de discernir la verdad. En segundo lugar, todo creyente tiene el deber de perseverar en la verdad. No simplemente decir yo creo, pero tenga cuidado, que Pablo dice que piensa estar firme, mire que no caiga. Todo creyente, en tercer lugar, debe proclamar la verdad. Usted es responsable de discipular, de enseñar a otros, y todo creyente tiene ese deber de rechazar la falsa enseñanza de una forma activa. ¿Cómo? No le digáis bienvenido. Próxima semana cerramos esta interesante carta de Juan, consejos que son tremendamente prácticos. Acompáñame con una palabra de oración. Bendito Padre Celestial, quiero darte muchas gracias por nuevamente poner en mi corazón y compartir estas verdades de tu palabra. Tú las conoces, Señor, y te agradezco por mis hermanos y hermanas que han estado con nosotros. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a discernir de forma práctica estas verdades. Ayúdanos, Señor, a llevarlas, a aplicarlas, a vivirlas, a conocer en tu palabra. Perdona todas nuestras faltas, nuestros errores y nuestra incapacidad de aprender de tu palabra. Ayúdanos a permanecer fieles, Señor, para tu gloria. Ayúdanos en nuestras debilidades. Y te doy gracias, Señor,
por este tiempo orando a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.